El primer ministro José, un líder sabio y amado, había fallecido, y todo Egipto estaba lleno de tristeza. Dios había usado a José, un hebreo, para salvar milagrosamente la tierra de una hambruna devastadora muchos años atrás. Fue profundamente respetado tanto por egipcios como por hebreos por su sabiduría y amabilidad. Pero a medida que pasaban las generaciones, el recuerdo de José y sus grandes obras comenzó a desvanecerse lentamente de los corazones de la gente. Más de 300 largos años transcurrieron, como arena a través de un reloj de arena. Durante este extenso periodo, el pueblo hebreo que vivía en Egipto creció enormemente en número y fuerza. Un nuevo faraón ascendió al trono, un gobernante que no tenía recuerdo de José ni del bien que había traído a Egipto. Este nuevo faraón, a diferencia de sus predecesores, albergaba un miedo profundo y creciente hacia los hebreos. Él se preocupó. Si hay demasiados de ellos, podrían aliarse con nuestros enemigos y levantarse contra nosotros. Impulsado por este miedo irracional, el faraón emitió un decreto cruel. Esclavizó a toda la población hebrea. La vida de los hebreos se volvió increíblemente dura, llena de sufrimiento y trabajo inimaginables. El faraón los obligó a trabajar incansablemente, construyendo magníficas ciudades y grandes monumentos para Egipto. El trabajo era agotador, y el trato que recibían de sus capataces era brutal y deshumanizador. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades y la opresión, el pueblo hebreo siguió multiplicándose y creciendo. Esta inesperada resistencia solo intensificó el miedo del faraón, volviéndolo aún más paranoico. Consumido por su terror, el faraón concibió una orden terrible y completamente malvada. Él ordenó que todo bebé hebreo recién nacido fuera cruelmente arrojado a las aguas del río Nilo. A través de este horrible acto, esperaba reducir drásticamente la población hebrea y calmar sus miedos. Muchas familias hebreas se sumieron en una profunda desesperación, sus hogares llenos de miedo y un dolor inconsolable. En medio de este terror, una familia hebrea dio la bienvenida a un bebé recién nacido en sus vidas. Lo querían mucho y estaban decididos a protegerlo del cruel decreto del faraón. Durante 3 preciosos meses, lograron esconder a su pequeño hijo, manteniéndolo a salvo dentro de su hogar. Pero llegó el día en que ya no pudieron ocultarlo. Tuvieron que encontrar otra forma de salvar su vida. Con manos temblorosas tejieron una pequeña y resistente cesta de juncos, elaborándola cuidadosamente. Luego sellaron la canasta con brea pegajosa, asegurándose de que no pudiera filtrarse agua. Suavemente, con el corazón encogido, colocaron a su precioso bebé en la cesta flotante. Lo llevaron al Nilo y lo dejaron a la deriva entre los altos y ondulantes juncos a lo largo de la orilla del río. La hermana mayor del bebé, Miriam, observaba desde un lugar escondido cercano, con el corazón latiéndole de ansiedad. Ella se mantuvo vigilante, observando desde la distancia, desesperada por ver qué destino le esperaba a su hermano pequeño. Pronto, la hija del faraón llegó al río, acompañada de sus sirvientas, con la intención de bañarse. Mientras paseaba elegantemente por la orilla del agua, sus ojos divisaron algo flotando entre los juncos. «Mira allá», exclamó ella, señalando. «Tráeme esa curiosa cesta». Uno de sus leales sirvientes se metió inmediatamente en el agua para recuperar el misterioso objeto. Cuando la princesa abrió cuidadosamente la canasta, descubrió un bebé diminuto y vulnerable dentro. El pequeño infante, sobresaltado, comenzó a llorar, su pequeña voz resonando a través del agua. Al instante, reconoció al niño como uno de los bebés hebreos, marcado para morir por su propio padre. Sin embargo, al contemplar al inocente niño, su corazón se llenó de una compasión abrumadora. «Oh, pobrecito», murmuró suavemente, con la voz llena de ternura. En ese mismo instante, la valiente hermana del bebé, Miriam, salió de su escondite. «¿Quieres que vaya a buscar a una mujer hebrea para que te amamante y cuide al bebé?», preguntó valientemente. «Sí, ve rápido», respondió la princesa, con los ojos aún fijos en el bebé que lloraba. La niña corrió con todas sus fuerzas, su corazón lleno de esperanza, y pronto regresó con la propia madre del bebé. La hija del faraón, con una suave sonrisa, entregó el niño a su verdadera madre.
«Toma a este bebé y amamántalo por mí», le indicó, «y yo me aseguraré de que te paguen por tu cuidado». El corazón de la madre se llenó de un alivio y una gratitud indescriptibles al abrazar a su hijo una vez más. Entonces, la princesa le otorgó un nombre al niño, un nombre que contaría su historia para siempre. «Llámalo Moisés», declaró ella, «porque lo saqué del agua». Y así, el bebé Moisés fue milagrosamente devuelto a los brazos amorosos de su madre por un tiempo. Sus padres, llenos de alegría y gratitud, le enseñaron acerca de Dios y su herencia hebrea. Le inculcaron un profundo amor por su gente y sus tradiciones. Moisés se hacía más fuerte cada día, nutrido por el amor y la fe de su madre. Más tarde, al crecer, se fue a vivir al gran palacio del faraón con la princesa. Sería criado como un príncipe egipcio, aprendiendo toda la sabiduría de la tierra, pero nunca olvidaría sus verdaderos orígenes, ni las lecciones que su madre le había enseñado. Dios había intervenido, salvando la vida de Moisés para un propósito muy especial y divino. Su supervivencia no fue casualidad, sino parte de un plan mayor para su pueblo. Este pequeño bebé, rescatado del río, estaba destinado a cosas extraordinarias. Un día, este mismo niño se convertiría en un hombre de gran coraje y liderazgo. Él sería elegido por Dios para realizar una tarea monumental para su pueblo esclavizado. Moisés finalmente sacaría a los hebreos de la esclavitud y los llevaría a la libertad. Moisés vio a un egipcio golpeando a un esclavo hebreo. Aunque fue criado como un príncipe, Moisés sintió que debía ayudar. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera observando. Moisés intervino y luchó contra el hombre cruel. En la lucha, Moisés mató al egipcio. Enterró rápidamente el cuerpo en la arena. Al día siguiente, Moisés vio a dos hebreos peleando. Él intentó detenerlos, pero uno lo cuestionó. El hombre preguntó, ¿me matarás como al egipcio? Moisés se dio cuenta de que todos sabían lo que había hecho. Temiendo al faraón, Moisés huyó muy lejos a Madián. Mientras descansaba junto a un pozo, vio a 7 hermanas. Estaban intentando dar de beber al rebaño de su padre. Los pastores los apartaron, pero Moisés los protegió. Él ayudó a las mujeres a dar de beber a sus ovejas sedientas. Cuando regresaron a casa, su padre preguntó por qué. Al oír hablar de Moisés, el padre lo invitó a quedarse. Moisés vivió con el sacerdote, Jetro, durante años. Se casó con la hija de Jetro y se convirtió en pastor. De vuelta en Egipto, el faraón finalmente murió. Los hebreos permanecieron como esclavos, clamando en medio del sufrimiento. Moisés había estado en Madián durante 40 años. Dios tenía un plan para usarlo para la liberación. Un día, Moisés vio una zarza ardiendo. Sorprendentemente, la zarza no se consumió. Curioso, Moisés se acercó más a la extraña visión. Dios lo llamó desde la zarza ardiente. Moisés respondió, «Aquí estoy, Señor». Dios le dijo que se quitara las sandalias inmediatamente. Él estaba de pie en Tierra Santa, declaró Dios. Dios le dio a Moisés la misión de salvar a su pueblo. «Te enviaré ante el faraón», ordenó Dios. Moisés tuvo miedo, pero Dios mostró su poder. Convirtió el bastón de Moisés en una serpiente viviente. Cuando Moisés lo recogió, se convirtió de nuevo en madera. Dios le dijo que metiera su mano dentro de su manto. Lo sacó, blanco por una enfermedad. Cuando lo hizo de nuevo, su mano fue sanada. Aún así, Moisés dudó, diciendo que no era elocuente. Dios se enojó, pero ofreció una solución. «Tu hermano Aarón hablará por ti», él lo prometió. Moisés regresó a donde Jetro para recoger sus cosas. Comenzó el largo viaje de regreso a Egipto. Dios guió a Aarón para encontrarse con Moisés en las montañas. Juntos, le contaron a los líderes hebreos el plan de Dios. Ellos liberarían a la gente de la esclavitud. Moisés les mostró las señales del poder de Dios. La gente creía y adoraba a Dios con alegría.
Moisés y Aarón fueron valientemente al palacio del faraón. Ellos declararon: Dios dice, dejen ir a mi pueblo. Pero el faraón se negó a escuchar su petición. No dejaré ir a Israel, declaró. El faraón no obedeció el mandato de Dios. Estaba claro que Dios intervendría. Dios mostraría su poder para cambiar al faraón. La lucha por la libertad apenas acababa de comenzar. Moisés se mantuvo firme, confiando en el plan divino de Dios. El destino de los hebreos descansaba sobre sus hombros. Se preparó para enfrentar el poder de Egipto. El viaje hacia la liberación finalmente estaba en marcha. El faraón se sienta en su trono de oro. Su rostro es una máscara de fría e inflexible arrogancia. Moisés y Aarón se presentan ante él, con sus bastones firmemente apoyados contra el suelo de mármol pulido. Moisés habla con autoridad divina, exigiendo la liberación del pueblo hebreo esclavizado. El faraón se ríe, sus ojos brillan con desdén por el Dios de los israelitas. Él chasquea los dedos, ordenando a sus guardias que aumenten la carga de trabajo de los esclavos. Los capataces azotan el aire, obligando a los israelitas a recoger paja bajo el sol abrasador. Los ladrillos se acumulan, pero las cuotas siguen siendo imposibles de cumplir para los trabajadores agotados. Gemidos de agonía resuenan a través de los ladrillares, mientras la gente trabaja bajo el látigo. Moisés y Aarón regresan al palacio, con expresiones sombrías y resueltas. Aarón arroja su vara al suelo, y ésta se transforma instantáneamente en una serpiente venenosa y escurridiza. Los magos del faraón imitan la hazaña, pero la serpiente de Aarón consume sus ilusiones de madera. Aún así, el faraón le da la espalda, con el corazón endurecido como piedra ante la advertencia divina. Moisés golpea el Nilo con su vara, convirtiendo el río que da vida en sangre espesa y pútrida. Peces muertos flotan en la superficie. Sus escamas brillan bajo la intensa luz egipcia. El pueblo de Egipto lucha por conseguir agua limpia, pero solo encuentra un lodo rojo y metálico. El faraón permanece impasible, observando desde su balcón cómo la ciudad se sume en el caos. A continuación, un croar ensordecedor llena el aire mientras miles de ranas invaden los pasillos del palacio. Las ranas cubren los suelos, las mesas e incluso las camas de la nobleza egipcia. El hedor a descomposición impregna el aire. Sin embargo, el faraón se niega a aflojar su control. El polvo se levanta del suelo, convirtiéndose en piojos mordaces que pululan sobre hombres y bestias. Los egipcios se rascan la piel, sus gritos de incomodidad ignorados por el rey. La enfermedad se propaga rápidamente, cobrándose el ganado que pasta en los campos amarillos y resecos. El ganado se desploma en los corrales, sus ojos se nublan a medida que la plaga se apodera de ellos. El faraón observa cómo su riqueza se marchita, pero su orgullo lo mantiene encadenado a su desafío. Surgen forúnculos en la piel de los egipcios, causando agonía con cada movimiento. Los médicos del palacio están impotentes, sus ungüentos no logran calmar las llagas ardientes e infectadas. Moisés se encuentra en una colina, invocando una tormenta de granizo y fuego sobre Egipto. Las piedras de hielo destrozan los tejados y los rayos golpean el suelo con una precisión rítmica y aterradora. Las cosechas están diezmadas, dejando la tierra estéril y despojada de todo sustento. Los consejeros del faraón le suplican, pero él contempla el vacío de su propio ego. Un enjambre de langostas desciende, oscureciendo el cielo como una nube de muerte viviente y hambrienta. Consumen cada hoja restante, dejando los árboles como esqueletos contra el horizonte. El sol desaparece mientras las langostas cubren la tierra, una alfombra de alas que parlotean y devoran. La determinación del faraón flaquea, pero rápidamente suprime el destello de miedo en su corazón. De repente, una oscuridad espesa y sofocante cubre la tierra durante 3 largos y aterradores días. Ninguna vela puede atravesar la penumbra, y ningún egipcio se atreve a salir de su hogar. En el silencio, los israelitas preparan su última comida, con sus corazones latiendo con anticipación. Pintan los marcos de las puertas con la sangre de un cordero,
una señal de protección divina. El ángel de la muerte pasa por encima de las casas marcadas, perdonando a los primogénitos que se encuentran dentro. Dentro de las casas egipcias, un silencio repentino y escalofriante cae sobre los hijos primogénitos que duermen. El grito de dolor brota del palacio, un sonido de pura y absoluta agonía. El propio hijo del faraón yace inmóvil, su vida extinguida por la última y devastadora plaga. El rey se desploma, con su orgullo hecho pedazos por el peso de su pérdida personal y abrumadora. Él convoca a Moisés en medio de la noche, con la voz temblando de derrota. «Ve», susurra él, con el rostro pálido y envejecido por el repentino y abrumador terror. Los israelitas recogen sus pertenencias, con sus rostros iluminados por el resplandor de las antorchas. Moisés guió a la enorme multitud hacia el horizonte, con sus rostros llenos de esperanza y un temor persistente. De vuelta en el palacio, el faraón estaba solo, su dolor convirtiéndose en una fría y ardiente rabia. Se dio cuenta de su error y convocó a sus generales para reunir al cuerpo de élite de carros egipcios. El suelo tembló mientras miles de caballos y carros retumbaban a través de las arenas del desierto. Marchan fuera de las puertas de la ciudad, dejando atrás la tierra devastada de Egipto. 4 siglos de amarga servidumbre terminan mientras el amanecer surge sobre su recién descubierta libertad. Una columna de nube los guía durante el día, protegiéndolos del inclemente sol del desierto. Por la noche, una columna de fuego ilumina su camino, proporcionando calor y guía divina. El faraón está de pie en su carro, entrecerrando los ojos mientras observa el horizonte. Él ordena a su ejército que persiga, su deseo de venganza prevaleciendo sobre su reciente dolor. Los israelitas llegan al mar, atrapados entre las olas rompientes y los carros que se acercan. El pánico se extendió por la multitud al ver las nubes de polvo del ejército egipcio que se acercaba. Una columna de nube descendió, situándose entre los israelitas y las fuerzas egipcias que los perseguían. El ejército egipcio se detuvo, cegado y confundido por la espesa y arremolinada oscuridad de la columna. El pueblo clamó a Moisés, temiendo que morirían en el desierto. Moisés levantó su vara hacia los cielos, con los ojos fijos en el horizonte. Un viento poderoso atraviesa la noche, empujando las aguas hacia atrás con una fuerza invisible. El fondo del mar emerge, un camino seco tallado a través del corazón de las profundidades. Los israelitas cruzan caminando, con los muros de agua elevándose a ambos lados de ellos. Las paredes de agua brillaban con bioluminiscencia, reflejando la luz de la luna arriba. Moisés permaneció en la retaguardia, asegurándose de que hasta la última alma lograra llegar al camino seco. Los exploradores egipcios atravesaron las nubes y vieron a los israelitas cruzando el fondo del mar. El faraón rugió para que sus carros cargaran hacia el camino, cegado por su propia arrogancia. Las pesadas ruedas de los carros se abrían paso entre el barro, ralentizando su desesperada persecución. El ejército del faraón carga hacia el camino, con sus caballos galopando sobre la arena húmeda y expuesta. Moisés se volvió, observando al ejército egipcio en lo profundo del corazón del mar. Los soldados egipcios lucharon, pero las corrientes eran demasiado fuertes para cualquier hombre. El silencio cayó sobre la orilla, mientras el mar se volvía tranquilo y quieto una vez más. Los israelitas llegaron a la otra orilla, desplomándose por el agotamiento y el alivio. Los israelitas permanecieron asombrados al darse cuenta de que la amenaza de la esclavitud había desaparecido para siempre. El mar vuelve a su calma, dejando que el faraón se dé cuenta del verdadero poder de Dios. Miriam tomó su pandereta, guiando a las mujeres en una danza de alegría pura y desenfrenada. La victoria no fue ganada por espadas, sino por la mano de su protector divino. Miraron de nuevo hacia el mar, sabiendo que finalmente estaban, de verdad, libres de sus cadenas. El desierto se extendía ante ellos, una vasta extensión de esperanza y nuevos comienzos. Moisés caminaba al frente, con el corazón cargado por el peso del futuro de su pueblo. El recuerdo del mar que se abrió sería transmitido a cada generación futura. Su fe, antes frágil,
había sido forjada en el crisol de este escape milagroso. Ningún rey terrenal podría volver a mantenerlos cautivos después de haber presenciado tal intervención divina. Los israelitas marcharon hacia adelante, dejando atrás los carros rotos y el pasado. El sol de la mañana salió, pintando el cielo con colores de oro y violeta suave. Eran una nación renacida, caminando hacia un destino prometido hace mucho tiempo a sus antepasados. La columna de fuego se desvaneció a medida que la luz del día ocupaba su lugar en lo alto. Moisés se detuvo a mirar a la gente, viendo la fuerza en sus ojos cansados. Ya no eran esclavos, sino un pueblo elegido para caminar en la luz. La historia de su liberación resonaría a través de la historia como un monumento a la libertad. Caminaron a través de las arenas movedizas, dejando atrás el recuerdo de la crueldad del faraón. Los niños rieron, corriendo adelante para explorar el vasto y abierto mundo que ahora era suyo. El viento del desierto traía el aroma de la libertad, fresco y limpio contra el aire de la mañana. Cada familia compartía sus escasas raciones, agradecida por el sencillo regalo de un nuevo día. El horizonte parecía infinito, prometiendo un futuro que pertenecía solo a ellos y a su Dios. Se movían con determinación, ya no impulsados por el látigo, sino por una vocación divina. El paisaje cambió a medida que se adentraban en la naturaleza salvaje, escabroso pero lleno de promesas. Moisés miró hacia las montañas distantes, sabiendo que su viaje apenas comenzaba hoy. El sol golpea la arena sin tregua. Los israelitas lanzan sus vasijas vacías contra el suelo. El sonido del barro rompiéndose resuena en el campamento. En Egipto teníamos pan y carne. Aquí solo encontraremos la muerte, gritan frente a la tienda de Moisés. La desesperación se extiende como el calor, pero esa misma tarde, un aleteo ensordecedor corta el aire. Una nube de codornices desciende, oscureciendo el horizonte. Los hombres corren, atrapan las aves con sus manos y las apilan en el suelo. Al amanecer, una capa blanca cubre la tierra. Es el maná, con sabor a miel. Moisés da la orden: recojan solo lo necesario para hoy. La mayoría obedece, pero algunos, movidos por la desconfianza, esconden porciones en sus tiendas para el día siguiente. Al despertar, el hedor los delata. Sus reservas están llenas de gusanos. Solo en el sexto día, el maná permanece fresco para el descanso del Sabbat. La lección es clara. La supervivencia depende de la provisión diaria, no de la acumulación humana. La travesía avanza bajo una columna de nube que bloquea el sol durante el día y una estela de fuego que ilumina la arena durante la noche. De pronto, el campamento es sacudido por gritos de guerra. Los amalecitas emergen de las dunas, bloqueando el paso. Moisés sube a la colina más alta y levanta el cayado de madera hacia el cielo. Abajo, los israelitas empujan al enemigo cada vez que los brazos de Moisés permanecen en alto. Cuando el cansancio vence sus hombros y los baja, la línea de batalla retrocede y los amalecitas ganan terreno. Tras la victoria, el camino se detiene al pie del monte Sinaí. El aire se vuelve pesado, cargado de estática. Moisés comienza el ascenso. El cielo se oscurece. Los truenos retumban contra la piedra y los relámpagos cortan la oscuridad. Cuando regresa, sostiene 2 tablas de piedra grabadas con las leyes: no adorar ídolos, honrar a los padres, no robar ni mentir. Moisés desciende por la ladera escarpada. Las tablas de piedra pesan en sus manos. El silencio absoluto del monte se rompe bruscamente. Desde el campamento llega un estruendo de gritos, música y pisadas rítmicas. Al llegar a la base, la escena lo detiene en seco. Cientos de personas danzan en círculos, rodeando una figura de metal fundido que brilla bajo el sol. Es un becerro de oro. El pueblo ha olvidado el pacto. Moisés observa la escena. Sus músculos se tensan, la respiración se vuelve errática. Sin mediar palabra, levanta las tablas de piedra sobre su cabeza.
y las lanza con toda su fuerza contra las rocas. El impacto resuena como un trueno artificial. La piedra se fragmenta en 1000 pedazos. El estruendo silencia la música. Moisés camina hacia el centro, toma el becerro, lo arrastra hasta el fuego y lo reduce a polvo metálico. El aire se llena de partículas brillantes que caen sobre la arena. El silencio que sigue es pesado, cargado de una tensión que corta la respiración de todos los presentes. La traición ha dejado una marca imborrable en el campamento. Años después, el horizonte cambia. El desierto da paso a las fronteras de la tierra prometida. Moisés ordena a 12 hombres explorar el terreno. Tras 40 días, el grupo regresa al campamento. 10 de los espías arrojan sus mapas al suelo. Sus voces resuenan con urgencia. Las ciudades tienen muros que tocan las nubes. Los hombres que habitan allí son gigantes. Nosotros somos como langostas ante ellos. El miedo se propaga como un incendio. Josué y Caleb intentan hablar, señalando los frutos de la tierra y la fertilidad del valle, pero sus palabras son ahogadas por los gritos. El pueblo se agita. Las manos buscan piedras en la arena. La multitud se abalanza hacia la tienda de Moisés, con los rostros desencajados y los puños apretados. Regresemos a Egipto, rugen, mientras las primeras piedras vuelan por el aire, golpeando los postes de la entrada. El orden se desmorona. La rebelión es total. El pueblo ha trazado una línea roja, rechazando la promesa. En ese instante, el campamento se sumerge en un silencio absoluto. El aire se vuelve denso y estático. Las piedras caen de las manos de la multitud al suelo, levantando pequeñas nubes de polvo. Un sonido profundo, como el retumbar de la tierra, desciende sobre el campamento. No es un grito, es una sentencia. Por su falta de fe, este pueblo vagará 40 años en el desierto. Las palabras marcan el destino de cada uno. Los que levantaron sus puños contra Moisés no verán la tierra prometida. Solo Josué y Caleb permanecen erguidos, mirando hacia el horizonte. La nueva generación comienza a recoger sus tiendas, preparando el largo camino que los espera. El campamento se desmantela bajo un sol implacable. Moisés observa cómo las familias se ponen en marcha, alejándose de la frontera que no cruzarán. La justicia se cumple en el silencio de la marcha. El desierto se extiende ante ellos, un mar de arena que será su hogar durante 4 décadas.